Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, amigos, amigas. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Como ustedes saben, el formato de este programa es eminentemente académico, jurídico académico, y el día de hoy pues tenemos un invitado muy especial, aparte de un querido amigo, un penalista de enorme nivel, sin duda uno de los más importantes de Hispanoamérica, y por qué no decirlo del mundo, Miguel Díaz y García Conyedo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León, autor de muchísimas obras. Creo que, bueno, aunque no te gusta que te encasillen en el tema de la autoría, pero sin duda el experto en autoría y participación más importante que tenemos en habla hispana. Y bueno, con él justamente vamos a hablar sobre nuestro tema, dogmática penal. ¿Por qué primero, ¿a qué llamamos dogmática penal? Porque, a ver, ojo, de nuestros televidentes creo que el 99% son abogados, pero no todos son penalistas. Sí, sí. Entonces, muy bien. Bienvenido, Miguel. Buenas noches, Ramiro. Es un gusto volver a estar aquí, no es la primera vez, y estar con los amigos y volver a intervenir en actos académicos en este país y con vosotros, con el Colegio de Abogados de Pichincha y en este canal también, en este programa. Bueno, pues la dogmática sería una forma de contemplar el derecho, no sé, como se decía tradicionalmente, como si las leyes fueran dogmas, que no se pueden tocar. Pero a partir de ahí buscar una serie de categorizaciones, sistematizaciones que nos permitan, sobre todo, una mejor interpretación y aplicación. Prever que esa ley, la que sea, se va a aplicar, ¿no?, de forma similar, en casos similares, poder predecir cómo se va a aplicar, etcétera, etcétera. Todo eso a base de sistematización, categorización, es decir, sistematización, un orden, sin contradicciones, con un sentido, etcétera. Eso en general, la dogmática, dicho de forma muy ligera. Para el derecho penal, la dogmática, su fruto fundamental es, como tú muy bien sabes, la llamada teoría del delito, en que se establecen una serie de categorías a través de las cuales vamos analizando el delito, extrayendo los caracteres comunes a los distintos delitos en concreto de la parte especial, y de ahí intentamos luego aplicarlo, ese análisis, a casos concretos, de manera que dos casos muy similares podamos pensar que un tribunal los va a resolver similarmente. Que me perdonen mis colegas muy académicos, lo he intentado contar para que nos lo entiendan también muchos no penalistas. Sí, por favor, no, en esto sí no... La pretensión de este programa es que se entienda por la mayor parte de sus televidentes. Son más o menos 120 años de reelaboración, porque creo que dentro de la ciencia del derecho, si hay un área que ha estado reinventándose y reelaborándose todo el tiempo, ha sido la dogmática penal. ¿Queda algo por descubrir? ¿Queda algo por escribir? Pues no lo sé, porque lo que queda, como no somos adivinos, pero es verdad, tienes toda la razón. Esto es una historia ya muy larga, sí, muy larga, que empieza sobre todo en Alemania, y en la que vamos discutiendo, con grandes... no saltos, casi, los saltos se han salido casi siempre en la dogmática. Estoy pensando, por ejemplo, en la época del derecho penal nazi, pero eso más que una dogmática... Bueno, eso más bien fue una negación de la dogmática. Exactamente, es toda la negación de todo lo que significa la dogmática. Hemos ido evolucionando y uno piensa que ya hay tantos consensos que ha llegado al final. Pero ¿qué va? No solo en cuestiones concretas de las diversas partes, incluso en el sistema. Para los que estén familiarizados con el derecho penal, etcétera, pues no hay más que hablar lo que ha pasado, sobre todo en países latinoamericanos, ¿verdad?, y incluida España, con todo el hipernormativismo o el ultrafuncionalismo de Jacobs y sus seguidores. Pues bueno, cosas que parecían ellos las intentan cambiar, intentan reducir las categorías, en mi opinión de manera no muy satisfactoria,
pero sigue habiendo cosas nuevas. Entonces estos logronadictos, contradictorios, yo creo que sigue habiendo espacio para avanzar. ¿Sigue habiendo espacio para nuevas elaboraciones? Yo creo que sí. Lo que pasa es que lo nuevo en derecho penal no es un invento como la penicilina, que alguien se ha dejado y se ha contaminado un tubo de ensayo, un frasco, y aparece algo. Anda, ¿qué hemos descubierto? Esto es muy lento, ¿no? Es una cuestión de discutir, elaborar, afinar. Aunque por otro lado, hace poco nos han acusado alguna colega española relevante de que lo que hemos hecho los dogmáticos, ¿no?, ha sido hacer pues como una especie de supermercado, ¿no?, de soluciones. Coja usted la que quiera, coja usted la teoría como dicen, que usted quiera, señor juez, y con esa y esto ha llevado al caos. Pero de alguna manera tiene razón, digamos, es decir, teorías sobre hay miles y sobre un mismo tema, sobre un mismo punto. Sí. Además, unas que te dicen que esto se resuelve en blanco, otras que se resuelve en negro y otras que se resuelve en toda la cama de grises. Sí, sí. El problema es que a veces yo creo que muchas de estas, o algunas de estas teorías, lo demás sí es discutible. No estamos ante una ciencia exacta. Pero el problema de muchas de estas que se llaman teorías y dicen que hacen dogmáticas, que no hacen dogmática. Incurren en contradicciones, no sistematizan, al revés, diluyen las categorías para decir, por ejemplo, no, aquí lo importante es una valoración para ver cómo valoramos el hecho para atribuirlo a este o al otro. Bueno, ¿cómo valoramos? ¿Con qué criterios? Que está la grandeza de la dogmática, que nos intente dar alguna seguridad. ¿Con qué criterios? Entonces sí, si empezamos a llamar dogmática a todo, pues sí, podemos ofrecer lo que queramos. Pero esta misma autora pone, por ejemplo, un ejemplo de cómo la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español dice, fíjense ustedes, lo que hace y no le hemos servido para nada y tal. En un caso, si me permites un poco más de tecnicismo, en que dice a una madre que no auxilia a su hijo en un supuesto, creo que era de abuso sexual o de maltrato por parte del padre, dice, no puede ser cómplice en ese delito porque la complicidad requiere una colaboración. La complicidad por omisión, dice, requiere, cosa que no está dicha en ningún sitio, una causalidad. Y acto seguida la condena como autora del mismo hecho. Ah, bueno. Eso, claro, eso no se puede dar una buena dogmática, eso es una contrariedad a la dogmática, lo que está haciendo ese tribunal, me parece a mí. Podemos discutir dónde se alcanza el equilibrio entre la comisión por omisión y la comisión activa, pero nadie sensato dice eso, que dice esa sentencia. ¿Esta sentencia es de qué tribunal? Del Tribunal Supremo Español. ¿Del Tribunal Supremo Español? Si no recuerdo mal, sí. ¿Y es reciente? Bastante reciente, sí. Bueno. Ella lo ha rebuscado también, ¿no? Lo dice, ella lo ha buscado para decir, ¿veis lo que hacéis mal los dogmáticos? Todo mal. Bueno, pero ahí, como tú dices, hay una mala aplicación. Eso es lo que yo creo, que muchas veces, y se llama dogmática a todo. ¿Qué habéis hecho los dogmáticos con la teoría del bien jurídico? Por ejemplo, proponerte otro ejemplo. Bueno, primero, el bien jurídico no es solo dogmática, es más cosas, ¿no? Claro. Y ¿qué habéis hecho con la teoría del bien jurídico? Pues ahora ya cualquier cosa. No. A ver, el bien jurídico es verdad que no hemos descubierto nunca sus límites precisos. Pero hay cosas que no encajan en el concepto de bien jurídico. Eso sí, nuestro legislador, cuando quiere crear un tipo, pues a lo mejor sin ningún contenido de lesividad, ¿verdad? Dice, no, el bien jurídico de, comillas. Cuando nuestros colegas quieren justificar una decisión que a lo mejor no se justifica, le llaman al interés de fondo bien jurídico. O sea, yo tengo algunos casos recientes, que en fin, y de buenos colegas, pero que te empiezan a hablar de unas cosas como bienes jurídicos, no se están inventando. Eso no lo dice la dogmática tampoco. Y luego, Ramiro, otra cosa, que tampoco de la dogmática se pueden esperar milagros. La dogmática primero, y ese es uno de los errores que quizá ha cometido la dogmática alemana, sobre todo en algún tiempo, ¿no? De hilar como si esto fuera un juego, ¿no?, de construcción, de arte muy bonito, de que las categorías cuadren. No, bueno, la dogmática está para resolver problemas y se orienta a fines como sabes, mi maestro alemán dice, el profesor Roxin desde hace tanto tiempo, y no se vale ella sola, hay otros instrumentos de política legislativa, de política criminal, de política social. No es que la dogmática lo vaya a resolver todo. Claro. Bueno, pero de alguna forma es como que la dogmática se ha convertido en una especie de fin en sí mismo, ¿no? Hubo algún momento en que sí, pero yo pertenezco a una escuela que es la de Roxin, que precisamente discute eso. Dice, el sistema. Eso nos dice también esta parte de la crítica últimamente. Dice, claro, habéis puesto por delante el sistema, por delante de la ley. Eso es imposible. En una dogmática que se llame de verdad así, la ley es lo primero. Para que la ley no es una lectura, aquello del silogismo judicial, ley hecho, yo subsumo y ya soy la boca de la ley, pues eso no existe, como tú muy, muy bien sabes, ¿no? Todo hay zonas grises, interpretable.
Claro. Pero no es verdad, el sistema que abandone la ley no está haciendo buena dogmática. No está haciendo buena. Mira, hay una cosa que a mí me gusta citar de un norteamericano que no es de derecho penal, etcétera, pero dice, miren ustedes, que cuando se critica una serie de teorías que la objetividad no existe, que siempre hay algo de subjetividad, bien, pues es verdad, lo hay, pero eso no significa que haya que renunciar a ello, porque la asepsia no sea perfecta, dice, no vamos a operar en las pocilgas, a hacer operaciones quirúrgicas en las pocilgas. Claro, pues esto es lo que pasa aquí. La dogmática no va a resolver que deje de haber crímenes, no va a hacernos una seguridad absoluta en su solución, porque sería un milagro, ¿no? Claro. Pero yo creo que es bueno mantener limitar un poco el poder punitivo, ¿no? O el poder de los jueces. Es decir, la no dogmática es la arbitrariedad, en mi opinión. De acuerdo. Claro, bueno, sí, la no dogmática es que cada cual defina eso es. Lo que le da la gana como le da la gana. Exacto, eso es lo que yo opino. Entonces, cada cual, claro, asumirá qué es dolo, qué es culpa, cuáles son los límites, y lo hará. O ni siquiera irá tan lejos, dirá simplemente hay que hacer una atribución. Yo creo, oye, ¿y en qué te has basado en esa atribución? Me parece a mí, no, perdona, no, eso no. Además, somos juristas y penalistas, no, la ley no la puedes ignorar, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a un primer corte. Estamos en Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, hoy con Miguel Díaz y García Collado. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, hoy con Miguel Díaz y García Collado, catedrático de la Universidad de León, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León. Pero tú no estudiaste en León. No, yo no estudié en León, yo soy madrileño y estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, y en el segundo curso de los 5 que tenía la licenciatura en Derecho, pues conocí a un profesor, ¿no?, que se entusiasmaba con el derecho penal, que hablaba tal, y ese profesor se llama Diego Manuel Luzón Peña. Ah, nuestro querido amigo. Eso es. Diego, con quien tendremos pronto un programa también. Pues será estupendo tener aquí también a mi maestro, que lo tengáis aquí. Y claro, me envenenó con aquello. Yo pensaba hacer cosas, pues hacerme notario, hacerme cosas lucrativas, bien. Entonces él obtuvo la cátedra en León mientras tanto y se puso en contacto conmigo. ¿Quieres venir a León? ¿Te vas a Alemania? Entonces, y yo me volví loco y me fui para allá, y desde entonces viene esa dedicación a la universidad, y a la Universidad de León, aunque he estado fuera también. ¿Cuánto tiempo estuviste en München? En München con Roxin estuve 2 años, también por indicación de Diego Luzón, naturalmente. Me dijo, allí te vas con el maestro, además vas a trabajar en la autoría. Y con él, y bueno, yo qué miedo. Pero sí, además, ¿con quién ibas a trabajar en la autoría? Así es, así es, no podía haber otro mejor, ¿no? Sí, bueno, creo que revolucionó todo el ámbito de la autoría, aunque creo que hoy por hoy vamos a una nueva reelaboración en el tema. También en eso se está cambiando. Parecía que estaba todo dicho y sí, bueno, luego de la autoría por dominio del hecho y las autorías, todas las autorías mediatas y dominios de organización. Sí. Bueno. Parecía que sí, pero por ejemplo, otra vez también un sector de este que yo llamo ultranormativismo está volviendo a decir que todas las distinciones entre autoría y participación son cuantitativas, que en fin, que son lo de menos, que lo importante es la infracción de deber, y están recalando otra vez en más o menos todos son autores, o todos son participantes, cosa que a los alemanes y a nosotros por imitación nos daba un terror horrible, y vuelve. Sí, y claro, bueno, el momento en que constituyes la infracción de deber, el criterio de selección. Y además lo amplías, ¿no? Por eso le ocurrió a Roxin, pero sus límites eran muy estrechos. Y además no fundamentaba el injusto la infracción de deber, era una forma de autoría, mientras que otros ya fundamentan el injusto. O sea, tú no has matado a alguien porque le has sacado las tripas y han caído por los suelos, sino porque es que infringiste, en este caso, un deber general, de neminem leder y todo eso. ¿Hasta dónde esto termina siendo una reelaboración más lingüística que jurídica?
Bueno, en algunos casos tiene mucho de lingüística. También es verdad que alguna parte la tiene que haber. Ramiro, ya sé que hay otras cosas detrás, pero fíjate que todo lo que nosotros trabajamos son proposiciones lingüísticas. Quiero decir, las normas son proposiciones lingüísticas, hay otras cosas detrás, y en el derecho penal, además, esa proposición lingüística debe importar mucho. No, sí, por supuesto. Como por límite. supuesto. Pero es verdad que muchas veces lo que tú te quieres decir, me parece que estamos discutiendo sobre palabras a veces. Lo mismo y generando un idioma paralelo, ¿no? Eso es cierto, eso es verdad. Yo creo que en la época de nuestros maestros o de los maestros de nuestros maestros, hablar de la autopoiesis y de bueno, yo creo que habría sido un tema de matarse de risa. Eso ha gustado mucho. Y luego también ha gustado mucho también por el traer mucho lenguaje sociológico al derecho penal, ¿no? Es decir, a veces para decir las mismas cosas, pero decirlas más confusas. Más elaboradas, claro. Aparentemente más elaboradas. Sí. Esto me hace mucha gracia porque también ocurre con los idiomas, lo que dices de las palabras. Decía nuestro querido colega Santiago Mir, me decía yo cuando hace mucho tiempo, yo era muy joven y me decía, oye Miguel, tú haz la siguiente prueba. Para mí él era uno de los maestros también. Y tú haz la siguiente prueba, tú cualquier tontería que se te ocurra, dila en alemán. Dice, ya verás cómo suena, que parece maravilloso. Pues esto está pasando un poco con esto de todo el lenguaje. Una idea a veces vulgar se envuelve en palabras y no sé qué. Yo creo que no, que hay que intentar explicar las cosas con sencillez dentro de un lenguaje culto y propio que es el que tenemos, pero con una relativa sencillez, que la gente lo entienda y que entienda que esas categorías no es solo discutir, es la pura teoría, que eso tiene un sentido para resolver casos. Yo eso lo intento hacer ver mucho a mis alumnos de pregrado, no sé si lo consigo, pero vamos, lo intento. Bueno. Es que les explico la teoría del delito, decir, pero esto, mira, esto, tal. La dogmática penal como instrumento del juez. Pues debería ser un instrumento muy bueno, pero yo ahí tengo... Te veo bastante escéptico. Es más, te noto bastante más escéptico que otras veces. Tengo alabanzas... Vale, el juez es un destinatario muy importante, yo creo, de nuestras discusiones dogmáticas, de nuestra elaboración de la teoría del delito. A la final se supone que escribimos para ellos. Mucho. Sí. Es verdad que también podemos ayudar al legislador, sí, pero es mucho para el juez. Claro, eso es. por supuesto. Y entonces, ¿qué ocurre? Algunos jueces lo reciben, otros lo reciben menos y a lo mejor no es su culpa. Es verdad, no sé en vuestro país, me temo que igual muchos jueces se quejan de que no leen lo que decimos la dogmática. Dicen, uno, porque estáis muy alejados de la realidad, puede que sea verdad a veces, sí, bueno. Y otras dicen, segunda cosa plausible, no tenemos tanto tiempo. Eso es verdad. Me hace gracia porque en un trabajo de Bernd Schunemann, que él defendía frente a alguna de estas cosas que le decía algún juez, pero si es que en el fondo estáis ahí lejos y él decía, no, pero lo que sí que habría que hacer es crear un cuerpo de asistentes para los jueces que les seleccionaran las lecturas, se las dieran hechas, y dice él, como a los catedráticos en Alemania. Y digo, por eso para un catedrático español como yo me da una risa, a mí lo que me elaborará nadie, o sea, que va a pasar en los jueces. Y luego es verdad, todo esto es verdad, el nivel de carga procesal que tiene un juez, yo no sé en Ecuador, en España es enorme comparada, en España mismo es enorme comparada con otros países europeos. Pero bueno, fuera de todo eso, también es verdad que a veces algunos jueces en muchos países utilizan mal la dogmática, porque utilizan el nombre de la teoría, ¿no? Y sobre todo se lo ha dicho Roxin, o Schunemann, o Luzón, claro, no, una falacia de autoridad. Dicen la autoridad, dicen la teoría, y después dicen, naturalmente, de esto se deriva tal cosa. No. Eso es utilizar una teoría y utilizar la dogmática como un mero lema, como una forma, una coraza, una cosa bonita para encubrir una decisión que han tomado intuitivamente. Yo eso en la autoría lo he visto 1000 veces. Sí, según la teoría del dominio funcional de Roxin, en este caso son todos coautores, que es lo que suele gustar. Y dices, ¿por qué? Ahí un buen juez que aplicara la dogmática era, yo no comparto esa teoría, pero si la compartiera, que está muy bien. En este caso hubo un acuerdo, una puesta en común con división de trabajo o con acumulación de esfuerzos. B, la aportación de Pepito es esencial, la de Juanito también, la de Antoñito también. ¿Por qué? Esa porque es escasa, esta por lo otro, esta por lo más allá. C, se produjo esta en fase ejecutiva, esta también y esta también. Si eso se da, ok, entonces es Roxin y es dogmática y es la teoría funcional. Cuando uno revisa y a veces no se dan ninguno de los tres elementos y las condena como coautor poniendo el nombre de Roxin y del dominio funcional por delante, pues es una pésima utilización de la dogmática, que creo que de la que hay que huir. Yo se lo digo, es otra de las cosas que machaco a mis estudiantes siempre que puedo. ¿Regresamos a ver demasiado a Alemania?
que si siempre miramos demasiado a Alemania. Bueno, esto es una cosa que también se repite y se nos reprocha muchas veces desde la filosofía del derecho. Es verdad, ha habido un momento en que era todo Alemania. Sí, pero yo creo que hay otros ámbitos ahora que de alguna manera están... Y yo creo que ha cambiado. Hay gente que sin abandonar Alemania, los propios alemanes a veces pues están mirando otras cosas, por ejemplo, del mundo anglosajón, de otras partes, y está bien, a mí me parece muy bien. Sí, enriquece. A veces es exagerado. Y luego siempre, vosotros, los latinoamericanos, los españoles, que somos parte de los latinos, casi, o de los hispanoamericanos, hemos mirado siempre a Alemania, aunque ahora ya no sé, así un poco como, joder, hermano, se lo dicen los alemanes, y a veces no era culpa de los alemanes, le hemos hecho un seguidismo absoluto a los alemanes, cuando a lo mejor nuestra norma era diferente. Claro. Pero no solo les hemos hecho seguidismo para decir, esto debería ser así, esto es así. Te pongo un ejemplo. En la comisión por omisión, los espectadores que me perdonen, pero serían aquellos supuestos, dicho muy en tosco, en que una omisión supone la realización de un delito de resultado. Por decir. Es decir, alguien dice que ha matado en comisión por omisión a otro, quiere decir que alguien que ha omitido realizar alguna conducta para salvar la vida de otra persona, la ha matado igual que si le hubiera clavado un cuchillo. Entonces se buscan criterios de equivalencia y en España, en Latinoamérica, se sigue la teoría de, con uno u otro matiz, la teoría de la posición de garante enormemente, etc. Y lo que digan los alemanes... Nosotros tenemos la posición de garante expresamente en la ley, como ley. en otros muchos sitios. Claro. Pero vosotros creo, ya no me acuerdo si confundo con lo vuestro, pero claro, los españoles, ¿no? Todo igual que los alemanes. Bueno, pues resulta que el parágrafo, que es como un artículo del Código Penal alemán, que regula eso, acaba de este modo. En estos casos, la pena podrá ser rebajada conforme al parágrafo cual. Es decir, que una comisión por omisión admite una rebaja de pena, es decir, no tiene por qué ser igual que la comisión. Bueno, acá, impensable esto. Pues eso, y en España tampoco, en España es que es igual. Por lo tanto, los alemanes pueden permitirse un criterio más laxo, que no sea una identidad absoluta con la comisión, porque se le puede bajar la pena al sujeto. Si en España tú dices que un sujeto ha matado en comisión por omisión, le castigas igual que si le hubiera pegado el tiro a la otra persona, le hubiera clavado un cuchillo. Claro. Entonces, Alemania, ¿hemos mirado demasiado a Alemania? Sí. ¿Es bueno mirar a Alemania? Sí, nos han dado muchos mecanismos de solución. Lo que no se puede hacer es seguidismo ciego. Eso no es culpa tampoco de los alemanes, ¿no? Claro, si hemos ido un poco así, nosotros nos quedamos deslumbrados y todo lo que digan. ¿En qué parte la dogmática española ha tomado derivas diferentes de la alemana? Pues eso no te lo sabría decir exactamente, porque más que tomar derivas... Yo sí pienso en los dogmáticos españoles, en general, de una forma u otra, estamos alineados con algunas escuelas alemanas, naturalmente con personalidad propia, ¿no? La escuela española a la que yo pertenezco, la de Diego Luzón, pues en algunos temas, pues probablemente hay desarrollos bastante propios. Desde Luzón varios, por ejemplo, todo el tema de la atipicidad, la justificación de muchas cosas. Yo creo que en autoría, hace poco he publicado un trabajo con mis discrepancias, pero son puntuales. Creo que más o menos estamos en esas líneas. Yo creo que la evolución y en lo que se podría diferenciar es en lo que se están diferenciando ahora también los alemanes, en introducir la visión de otros sistemas, etc. Y luego hay gente que ha dejado de hacer dogmática. Pero no, hay que ir a la parte especial, al derecho económico, al derecho europeo, al no sé qué. Y esto está muy bien, pero eso se puede analizar con criterios dogmáticos, naturalmente. De acuerdo. Claro que hay que atender a esas cosas, la parte especial es importantísima. ¿El derecho penal económico tú crees que ha impulsado, ha detenido, pues o ha sido una evolución hacia atrás de la dogmática penal? Yo creo que ha hecho, depende a quién mires, quién lo ha hecho de todo. Ha habido gente que se ha metido en el derecho penal económico como si la dogmática no existiera, las categorías hubieran desaparecido, porque hay que hacer aquí lo que más nos convenga para tal fin y olvidándote de lo demás. Claro, exactamente, desde una perspectiva más sociológica. Eso lo han hecho mucho así, y yo creo que eso es un error. El derecho penal económico está muy bien porque nos fuerza a los dogmáticos, nos aprieta a los dogmáticos a cambiar el chip de siempre pensar en la figura del homicidio, del hurto, del robo, sobre lo que construíamos nuestras categorías. Si en el derecho penal económico, en los nuevos problemas del derecho penal económico, tienes un banco de pruebas muy bueno para ver si las categorías estaban afinadas o no, si las teorías valen o no. Yo creo que como digo, para todo el derecho, no solo dogmática, no solo vale no es suficiente solo con dogmática, eso quede claro. Pero la dogmática hay que aplicarla en el derecho penal económico. No vale, no solo dogmática, pero también yo creo que da muy buenos aportes. Y ahí hay gente que así lo ha hecho
Y hay gente que no lo hace así en absoluto, como tú, por cierto, también muy bien sabes. Mira, esto hay como para hablar 5 horas. Claro. Lastimosamente el tiempo vuela y ya se nos terminó el programa. Miguel, muchísimas gracias, realmente un honor tenerte por acá. Un placer y siempre que queráis. Gracias, un honor tenerte en Ecuador, un honor tenerte en este programa y tenerte en el Colegio de Abogados de Pichincha, donde seguimos trabajando para el avance del derecho. De alguna manera, nosotros como colegio hemos asumido un reto académico y bueno, estamos tratando de cumplirlo lo más decorosamente posible. De mucha valía y un honor, y sabéis que contáis siempre para mí, para lo que queráis. Muchísimas Conmigo, gracias, Miguel. para lo que queráis. Te agradezco mucho. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.